Saludamos a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, pastor, muy contento una vez más, como dice, avanzando en este estudio de Mateo, en esta parte que está casi al final de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos, vamos al capítulo 24, pero esta porción en particular, digamos, es una porción que vamos y le hemos dedicado tiempo, digamos, porque nos compete de manera muy, muy directa respecto al final de los tiempos. Así es, por algo se le llama a toda esta sección, incluido el capítulo 25, también la pequeña Apocalipsis, porque tiene una connotación escatológica dentro de lo que es el Evangelio propiamente tal. Ahora, sí, obviamente también hay muchos otros elementos que son contemporáneos al tiempo de Jesús, y otros que son de un mediano alcance, podríamos decir, como por ejemplo el tema de la destrucción del templo en el año 70. Pero básicamente estos dos capítulos se caracterizan por una concepción escatológica y principal y básicamente también enfocado en lo que es los eventos que tendrán relación con la Semana 70 y la nación de Israel. Así es. Leamos entonces la porción de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 43 al 51. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este es una continuación, ¿cierto?, sobre lo que hemos estado viendo en el capítulo 24, esta pregunta que aparece en el versículo 3 de los discípulos de Jesús que hablan y le preguntan sobre cuándo va a ser su segunda venida, cuáles van a ser las señales, ¿cierto?, del fin del siglo. Y como hemos estado viendo ya hace varias semanas ya, entre el versículo 4 y versículo 35 de Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo empieza a dar cuáles iban a ser esas señales. Algunas de estas señales, como vimos, eran señales generalizadas, eran señales que estaban asociadas, por ejemplo, a guerra, a rumores de guerra, a la hambruna, a enfermedades, ¿cierto?, a muerte, a catástrofes de la naturaleza, podríamos decir nosotros también. Catástrofes de la naturaleza, ¿cierto?, terremotos, cosas que nosotros podemos ver hoy en día y que en la historia de la humanidad han ocurrido por mucho tiempo, en algunas ocasiones más, en otras ocasiones menos, digamos. Uh-huh. Pero junto con esas señales generalizadas, el Señor nos entrega señales específicas que nosotros le decimos inequívocas, es decir, señales que cuando ocurran, todo cristiano que conoce la palabra, y todo cristiano debe conocer la palabra, claramente se van a dar cuenta en ese momento de que, oye, esto está escrito, o sea, esto es porque ya viene el Señor. Y esas señales son, en primer lugar, el rapto de la iglesia de Dios, uh-huh, que ocurre antes de todo esto que está mencionando Jesús. Y lo otro es la famosa abominación desoladora en la nación de Israel, en Jerusalén, en el monte, ¿cierto?, de Sión, y dentro del templo. Así es, y específicamente en lo que se denomina el lugar santísimo, que era el lugar más sagrado de este templo, donde otrora
habitaba o se expresaba la gloria y la presencia de Dios, cosa que diríamos nosotros a partir de, en términos reales, a partir del cautiverio babilonio, el 570 antes de Cristo, esa gloria se fue del templo, ¿no es cierto? El arca en sí desapareció, y por lo tanto lo que se construyó cuando volvió Zorobabel ya era un templo más bien con una connotación religiosa cultural, representativo, claro, por así representativo, pero de todas maneras el Señor, para que no hubiese duda, rasgó el templo cuando murió Jesús, y eso demuestra un poco cómo se rompió, por así decir, esa relación donde ya Dios no estaba morando con la nación de Israel, como lo estaba haciendo antes, digamos. Exactamente. Pero en este caso, ¿cierto? Nosotros hemos estado viendo estas señales que el Señor ha sido muy bondadoso y muy claro en explicarlas, digamos, y a la cual nosotros debemos estar atentos. Y ahora viene, ¿cierto? Después del versículo 36 en adelante, el Señor empieza a responder el cuándo. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cuándo? Y claramente dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿cierto? Y vimos en el programa anterior todo este tiempo de todo lo que se refiere a como en los tiempos de Noé, empieza a decir en el versículo 37, confirmando la existencia de Noé, confirmando el diluvio universal, confirmando el juicio global que hizo Dios sobre la tierra, y este nuevo juicio que va a ocurrir cuando venga Jesús por segunda vez. Que será con fuego. Así es. ¿No? En realidad, un juicio de agua y ahora ya un juicio de fuego. Al final de los tiempos. Es un juicio, claramente un juicio, y tiene todo el derecho. Y eso es algo que cuesta muchas veces aceptar, pero uno tiene que darse cuenta que eso es así. Bueno, ahora nosotros como cristianos debemos estar viviendo en anticipación de esta segunda venida. La Biblia así lo dice permanentemente. De hecho, casi al final de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 22, ¿sí? Capítulo 22, los últimos 2 versículos de la Biblia dejan bastante claro en el fondo cuál debe ser la actitud, cuál era la actitud del apóstol Juan y cuál debe ser nuestra actitud también respecto a la segunda venida. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Ahora, esto es tan importante lo que estamos viendo porque va justamente de la mano con todo lo que de alguna manera aprendemos a lo largo del año y de la vida como cristianos, especialmente en función de los estudios que preparamos en la iglesia también. Este concepto que se repite desde que la iglesia comenzó a existir, ¿no es cierto? Y desde que Dios se manifestó al ser humano, si incluimos el Antiguo Testamento a través de Israel, es el concepto de velad. Todo lo que viene a continuación y que va a hablar justamente acerca de una parábola, por así decirlo, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hecho de que el velad no es una situación pasiva, sino que es una situación activa. Está velando, significa estar atento y a las señales, a lo que está sucediendo, a los tiempos que estamos viviendo, a poder cotejar esos tiempos en función de la Escritura para entender justamente la cercanía, por así decir, de estos sucesos que se vienen y vivir de tal manera que nosotros entendamos el hecho de que nuestro, como escribió el apóstol Juan, ¿no es cierto?, sí, ven Señor Jesús, o sea, el anhelo de la iglesia, el anhelo del pueblo de Dios es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey. Esa es nuestra esperanza. Claro, entonces a veces nosotros, y sobre todo en este tiempo, vivimos tan imbuidos en tantas cosas, ¿no es cierto?, en tanta actividad propia, en el desarrollo, en fin, hay una gran competitividad, tantas luces que muchas veces nos nublan, pero y nos hacen pensar muy poco en este concepto de la esperanza. Y la verdad es que si nosotros, como lo veíamos el día de ayer también en el estudio de Santiago, el yelmo de la salvación se está refiriendo no a esa salvación histórica inicial, sino que se está refiriendo básicamente a
lo que nos espera. Un día seremos como Cristo. Nuestra salvación, nuestra redención final, nuestra glorificación, todo eso debe animarnos además a velar, porque estamos en una situación de guerra. Y eso es un llamado a todas las generaciones de cristianos. Ese velar que a todo esto es una orden que da Jesús, no es opcional, debemos velar. No es solamente para aquellos que después del rapto se conviertan, sino que es para todos los cristianos de todas las generaciones que debemos estar atentos a nuestro entorno. Puede que no nos guste las noticias, digamos, o puede que no nos guste, no estar al tanto de las cosas que están ocurriendo, pero el llamado es a velar, y parte del velar es ver las noticias, es saber lo que está pasando en el mundo, es estar al tanto, digamos. Porque uno como cristiano, claro, obviamente uno de repente ve las noticias y ve tanta barbaridad que no dan ganas de ver las noticias, pero no somos llamados a estar ajenos al mundo, sino que no ser parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte. Sí, hoy día podemos hacer una lectura tan evidente de la realidad que está sucediendo a todo nivel, y quizás esta palabra velad, si bien es cierto, tal como dices tú, André, es aplicable a toda la historia de los creyentes, ¿no es cierto?, que Dios ha llamado, pero diría yo que para nosotros y para esta generación en particular, ese velad debiera ser algo mucho más evidente desde el punto de vista de que nosotros estamos esperando el evento del rapto, y el evento del rapto tiene una característica de ser introspectivo, ¿no es cierto?, a diferencia de aquellos que se conviertan durante el tiempo de la tribulación, que podríamos decir nosotros tienen un periodo de tiempo especificado de que va a suceder, pero nosotros hoy día un reloj de 7 años, por así exactamente decir. Un reloj de 7 años. Hoy día nosotros tenemos un reloj profético desde el punto de vista de los eventos que están sucediendo. Hoy día, si usted se pone a pensar, el mundo se está alineando y se está preparando inexorablemente a la aparición de un líder que ya de hace varios años, ¿no es cierto?, las grandes potencias y los grandes bloques están visualizando la necesidad de un liderazgo global, Ni siquiera estamos hablando todavía de una persona en particular, pero el concepto es que debe existir un liderazgo global. O sea, la situación de países como la conocemos nosotros hoy día se está haciendo insostenible. Entonces, todo esto nos va a nosotros mostrando claramente, vamos discerniendo como cristianos, lo que va a pavimentar eso. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a velar con mayor ahínco, y si no lo estábamos haciendo, comenzar a hacerlo, porque el tiempo está cerca. Entonces, para recalcar un poquitito esto, el primer versículo dice, versículo 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Versículo 44: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, ojo, y habíamos visto también antes el versículo 42, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces, aquí la Reina Valera no nos ayuda mucho, porque en realidad la palabra hora del versículo 42, ¿tú sabes cómo se dice en griego, Carlito? Jora. Hora. Se dice igual. Jora. Entonces, a eso se refiere, digamos, a la hora. Pero la palabra hora que es utilizada en el versículo 43 no es hora, sino que es fulakai. Y esa palabra en griego no tiene que ver con la hora específica de que sea a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, sino que tiene que ver con la vigilia o con la guardia, que es la costumbre romana de los soldados romanos, ¿cierto?, que dividían entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, ¿cierto?, hacían una división de 4 guardias, ¿cierto?, o 4 vigilias. De 3 horas, sí. De 3 horas, de 6 a 9 pm, de 9 a 12 pm, de 12, es decir, de medianoche a 3 de la mañana, y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esas eran las guardias. Lo que nos está diciendo acá, por tanto también vosotros
Perdón, 43. Si el padre de familia supiese a qué hora, a qué vigilia, a qué guardia el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En el fondo, nadie sabe la hora específica ni el día específico, pero lo que nos ha estado enseñando el Señor, nos ha estado hablando sobre la vigilia. Estas señales no nos permiten a nosotros saber la hora y el día específico, pero sí nos permite saber la época, el periodo, un poco lo que estás diciendo tú, Carlito. ¿Qué es lo que se está diciendo entre las autoridades del mundo que están pidiendo este único liderazgo, ¿cierto? Vemos que el tema de muchas religiones que se están tratando de unir en una sola, ¿cierto? Y muchas señales que nos dan a entender que los tiempos están cada vez más cercanos, ¿ya? Sí, entonces, dado eso, nosotros somos, y eso es lo que está diciendo Jesús, nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios, nosotros somos como aquel padre de familia que sí sabe en qué vigilia o en qué, como dice, la guardia, en qué guardia, ¿cierto? ¿En qué turno de guardia? En diría. qué periodo, en qué era va a ocurrir esto en base a las señales. Y por lo tanto, nosotros no debiéramos dejar que roben nuestra casa, despojen nuestra casa. Sí, la analogía es maravillosa, porque es muy claro este hecho de que la única forma de poder estar preparado es estar cubierto, y por eso es que los turnos, y de ahí viene este concepto, ¿no es cierto?, también de turnos, tiene que ser 24 horas. O sea, el cristiano está... Las 24 horas de su vida, digamos. Exactamente, exactamente, ¿no es cierto? En su juventud, durante su adultez, durante su vejez. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted tiene una emergencia médica y va a la urgencia del hospital? No se le pasa por la cabeza, aunque sea a las 3 de la mañana, o las 4 de la mañana, o las 11 de la mañana, que no haya nadie, ¿no es cierto? Que esté vacío. ¿Por qué? Porque debe haber un turno que esté cubriendo ese periodo de tiempo. Lo mismo si usted va a un regimiento a las 4 de la mañana, hay un turno de guardia. O sea, nunca está desprovisto de vigilia. Y ese es el ejemplo vívido para nosotros, o sea, nosotros, y que va de la mano de la armadura y todo esto que hemos estado aprendiendo también, en el hecho de que no tenemos eso colgado ahí para ciertas épocas del año o para ciertos días de la semana. Puede ser, me la coloco el domingo o el miércoles si vengo a un estudio, sino que eso es algo diario. Y hay gente, Carlito, y una vez más, muy buena la analogía, porque en el fondo puede haber personas que digan, no, mira, yo cuando fui joven fui un cristiano muy activo. Claro. Y participé, iba a la iglesia, etcétera, digamos. Pero no, yo ya he leído la Biblia, ya conozco el mensaje del Evangelio, yo ya tengo todo claro, ya no voy más a la iglesia. No me congrego más, no leo más, no estudio más, no escucho nada que ver con este tema. Y eso es lo que está diciendo Jesús, que nosotros no debemos quedarnos dormidos en nuestra vida, independiente del periodo que estemos pasando, digamos. Exactamente, este concepto muchas veces que está tal como dices tú entre cristianos en general, es como que estamos graduados de algo. Es como decir, por ejemplo, sabes que vamos a estudiar Apocalipsis. No, pero es que en realidad yo hace 3 años hice el estudio de Apocalipsis. Es como que ya pasé esa materia. No, el cristianismo nunca nos graduamos. Por lo tanto, el velar es fundamental, porque acá Dios sabe, pero nosotros no sabemos. Y si nosotros no sabemos, tenemos que tener 24, 7, 365 días del año, ¿no es cierto? Estar atentos y velando. Y nuestra naturaleza pecaminosa no descansa 24 horas al día por 7 días a la semana, tratando, influenciando para que nosotros caigamos. Dice la Escritura que Satanás está como león rugiente, dice. Bueno, ese león rugiente es un león que está dando vueltas alrededor de nosotros, ¿cierto? Y que en cualquier momento podemos caer en la tentación y pecar. Y por eso nosotros debemos estar atentos, debemos velar. Esa es la primera instrucción para todo cristiano verdadero. Tiene que estar velando, tiene que estar despierto en todo momento de su actuar, de su vida, de su desarrollo de vida. Bueno, acá también vale la pena recordar que
Aquí en el capítulo 24 se están sucediendo varias cosas, está hablando de los judíos, está hablando del futuro, ¿no es cierto? Específicamente se está refiriendo en la abominación desoladora y una serie de otras cosas, pero aquí en particular, en estos pasajes, se está refiriendo, es como que vuelve a hablarnos a nosotros, a la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros estamos esperando no el concepto de la segunda venida gloriosa del Señor, vamos a ser parte de esa segunda venida. Sí. Lo que nosotros como iglesia estamos esperando es este evento introspectivo, que es el paso, el arrebato, ¿no es cierto? Y por eso es que estas palabras son para nuestra generación. Acá va a ser después ya... Versículo 44. 44, ¿no es cierto? Nos va a decir, por tanto, o sea, en función de todo lo anterior, también vosotros estad preparados. Así es. Entonces, hace como un remache en eso, ¿no es cierto? Después que nos ha dicho, nos cuenta la historia, la importancia de velar, nos dice, por tanto... Como no sabemos a qué hora va a venir el Señor, está preparado. Y vuelve a recalcar porque el Hijo del Hombre, y se está refiriendo a Él mismo, a Jesús, ¿no es cierto? Vendrá a la hora que no pensáis. Estas palabras bueno, siempre he tenido con esta palabra una dosis de temor en el hecho de que el Señor está diciendo aquí a la hora que no pensáis. Es como que el Señor de alguna manera va a pillarnos sin estar velando. Claro. ¿Entiendes? Porque Él dice, voy a venir a la hora en que menos pensáis. Es que por eso dice tantas veces como ladrón en la noche, porque el ladrón en la noche hace un estudio. Exacto. De cuál es la mejor hora para entrar a la casa y robar lo ajeno, digamos. Sí. No viene en la hora que está la familia despierta, que están todos conscientes. No, viene cuando todos menos lo esperan, cuando están descansando, durmiendo. Ya cuando el sueño es más profundo, ahí es cuando viene. Sí, eso justamente lo que tú estás diciendo es el hecho de que nos tiene que impulsar a hacerlo, porque estamos como advertidos. O sea, nosotros hoy día ya estamos pensando quizás en pasar un tiempo de Navidad con nuestros seres queridos, es decir, nuestra mente está enfocada en ese evento y quizás no se nos pasa por la mente que el Señor pudiera venir hoy o en un par de minutos más. Y la pregunta es, ¿por qué no podría ser? Entonces eso nos vuelve, o por lo menos a mí en lo particular, me vuelve al punto de tomar aire, ¿no es cierto? Y darme cuenta de cuán pronto, o cuán cercano, mejor dicho, se encuentra el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Bueno, por lo tanto, el segundo mensaje que da Jesús, no es, el primero era velad, el segundo es estar preparado. Y ojo que el estar preparado es distinto al velar. Velar es estar atento, no quedarse dormido, estar actuando, digamos. Pero el estar preparado es distinto, porque significa que no basta con que yo esté atento, por así decir, a las cosas que están ocurriendo en mi entorno y diga, churra, ya se acerca, ya falta poco. Si no estar preparado significa que nosotros debemos estar haciendo las obras y los deseos de nuestro Señor. Bueno, eso es también uno puede obtener analogía de lo que está justamente relatando en relación a las guardias. Velar no es solamente estar despierto para un guardia, sino que es estar preparado para actuar, ¿no es cierto? O entrar en acción, y para eso es que está entrenado, y está equipado. Capacitado, está equipado, ¿no es cierto? No es solamente estar despierto. Lo que estabas hablando tú en los estudios de Efesios 6, sí, ¿cierto? La armadura de Dios. Exactamente. Ahí está el soldado enteramente preparado, dice. Y claro, salen los distintos elementos con que un cristiano está preparado. Pero tiene que estar velando, porque no basta con estar preparado y estar durmiendo. No. Tiene que estar despierto y también tiene que estar preparado. Son las dos cosas. Son las dos cosas, no es una ni la otra. Yo, por ejemplo, una pequeña un pequeño caso, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, donde yo vivo, en la noche queda un señor que es muy amoroso, muy amable, es un rondín, ¿no es cierto? Un guardia. ¿Ya? ¿Verdad? Pero súper amable. Pero obviamente él, creo que lo mejor que puede hacer es estar despierto.
Pero de ahí a que pueda repeler a los ladrones, de hecho han robado, pero como Pedro por su casa, ¿cachai? Y obviamente, ¿el qué puede hacer si no tiene, no está preparado, no está equipado, ¿no es cierto? Por lo tanto, no cumple una función, en definitiva, útil, ¿ya? Ahora, bueno, un caballero no lo vamos a dejar cesante, por supuesto, pero en términos reales, yo cuando llego a veces tarde de la noche le digo, oye, vaya a acostarse, así que ¿qué hacer despierto ahí? más lo que arriesga su vida que lo que puede hacer algo. Versículos 45 al 47 dicen: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Aquí va la tercera parte, que es el contraste. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su señor, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una promesa también. Exactamente. Ahí tenemos la primera cara de este contraste, ¿no es cierto? Que es el fiel. El siervo fiel y prudente. Exactamente. Ese aquel que está despierto, está preparado y está consciente de que la llegada de su Señor puede ser en cualquier momento. Así ¿ya? es. Puede ser en cualquier momento. En cualquier momento el Señor puede llegar y puede requerir de sus servicios. Exactamente. Exactamente. Y la segunda parte. Perdón. Y es que esa promesa es muy importante, Carlito, porque dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí hay una promesa, pero gigantesca, digamos, que nosotros podríamos leer en Apocalipsis 3. Sí, lo que pensaba que íbamos a hacer primero la lectura y después el contraste de cada uno de los aspectos. Pero sí, seguimos ahí, ¿no es cierto? Estamos con el siervo fiel. Apocalipsis 3, versículo 21, que está asociado a lo que dice acá cuando dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Este es un siervo, es un esclavo que ha sido transformado en heredero. E inmerecidamente se ha transformado en heredero. ¿Sí? Exactamente. Bueno, como lo veíamos también en el estudio de Santiago, los cristianos no peleamos o no estamos viviendo nuestra vida de santidad por nada, no le estamos pegando al aire. Nosotros tenemos un futuro glorioso que no lo merecíamos bajo ningún punto de vista, pero que Dios nos lo entrega. Y nos está diciendo acá, si tú eres un siervo fiel, dice, vas a recibir una herencia, Pedro dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿no es cierto? Reservada por nosotros en los cielos. Entonces, nosotros no somos, Pablo mismo dice, ¿no es cierto? Si en esta vida nosotros esperamos en Cristo, después en el versículo somos los más dignos de conmiseración, en el capítulo 15 de 1 Corintios, después en el 32 dice, si no hay resurrección, si no hay glorificación, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Entonces, el cristiano no vive sin esperanza, y el que prometió es el Señor Jesucristo, y así como ha cumplido cada letra de su palabra, cumplirá también esta. Entonces, el siervo fiel tiene recompensa. Dios no es deudor de nadie, tiene recompensa. Vale la pena velad, orad y hacerlo con gozo, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cuál sería la recompensa en Apocalipsis 3:21, Carlito? Estamos todavía saliendo de un resfrío muy duro. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Así que esa es la recompensa, esa es nuestra esperanza de gloria. Por eso el cristiano vive como vive. Por eso no comemos con los comilones, no nos emborrachamos con los borrachos, digamos. Por eso no somos parte de este mundo, digamos. Por eso es que dice, somos embajadores, vivimos como hijos de un reino ajeno a este mundo, pero estamos en este mundo y tenemos una misión. Si un embajador, ¿no es cierto?, no muestra la realidad de su país, entonces es un mal embajador. Nosotros como cristianos debemos mostrar, como dice la palabra, ¿no es cierto?, el que se cree sabio y entendido, muestre con su forma de vivir, ¿no?, de quién es hijo, de quién es siervo, a quién pertenece, a quién representa,
nosotros tenemos el misterio de la reconciliación, y eso significa entonces que ese mundo impío en el cual Dios nos ha dejado no es para que nosotros nos enclaustremos y nos alejemos de ellos desde el punto de vista de disociarnos de la realidad. Comenzar una comunidad privada en algún rincón perdido del planeta. Y tampoco es para, como decías tú, que nos confundamos con ellos al punto que no nos identifiquemos. Pero sí, en amor, es vivir una vida de santidad en medio de ellos, aun cuando, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, nos pueden tratar de malhechores, pero cuando el Señor los visite, en nuestra esperanza dice que ellos glorificarán a Dios y se van a acordar de nuestra buena forma de vivir delante de ellos. Entonces, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y el contraste es versículos 48 al 51. Todo lo contrario. Ese ya no es el buen siervo. Bueno, el contraste lo vamos a ver al regreso de nuestra pausa musical. Así es. Bien, estamos de regreso ya. Bueno, estábamos analizando antes de la pausa musical la primera cara de este contraste, que es la última etapa de esta porción y del capítulo 24 en particular. Ya, Dios mediante, la próxima semana nos introducimos al 25, que es bastante extenso también y que está de alguna manera conectado con lo que ha venido relatando el 24. El 24. Pero quedamos, digamos, en contrastar qué es lo que hace, qué es lo que piensa aquel siervo malo comparado con el siervo bueno. Obviamente el llamado es a ser el siervo bueno. Versículo 48 al 51 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, dice, parte hablando Jesús que todo esto que viene a continuación se refiere al siervo malo. ¿Qué es lo que dice, hace y piensa el siervo malo? Dice en su corazón, es decir, en su mente. Lo primero que dice: mi Señor tarda en venir. Y eso es algo que también uno puede escuchar hoy en día. Gente que dice, no, si está tardando, se demora, qué sé yo. Y particularmente los incrédulos dicen, oye, ustedes están esperando el rapto, pero llevan 2000 años esperando el rapto. ¿Te fijas tú? Y eso es fácil caer, digamos. Nosotros no debemos caer en eso. Sí, yo creo que una de las cosas que ha hecho que la iglesia, o parte de la iglesia, o segmentos de la iglesia, estoy hablando en términos generales, haya equivocado el camino, es el hecho de perder lo que anteriormente estábamos viendo, esta orden de velad. Se nos ha dicho que no sabe, el día y la hora nadie lo sabe, ¿no es cierto? Y la orden no es conforme a lo que nosotros pensemos en cuanto a la demora, que dejemos de hacerlo, no. Es como, y vuelvo, por favor, espero que me entienda, pero es la forma más práctica de explicarlo. Chile no está en guerra o en conflicto con países vecinos o con otro, o cualquier conflicto, ¿no es cierto?, hace más de 100 años, más de 100 años, ¿no es cierto? Pero eso no significa que los protocolos de guardia y de entrenamiento del ejército han cesado. No puede ser así, ni en nuestro país, ni en ninguno de los países que pretenden proteger sus fronteras, ¿ya? Por lo tanto, alguien podría decir, oye, si ya, ¿qué guerra va a haber? ¿No es cierto? ¿Qué es esto? No lo sabemos. Estamos en paz. Claro, no lo sabemos. ¿Me entiendes? Y el clima dentro de un ejército es, dentro de un regimiento, dentro de un ejército, es siempre, no estamos en paz, tal como dices tú. O sea, estamos en una tregua que puede durar 100 años, 200 años, no lo sabemos. Pero en definitiva, a lo que voy yo es que el tiempo, desde el punto de vista cronológico, no determina no determina el si obedecemos o no obedecemos la orden de velad. Y creo que parte de la iglesia ha equivocado, ha dejado de hablar o ha dejado de colocar en primer lugar
el regreso de Jesucristo, el rapto, como tema central dentro de la enseñanza de la Biblia, dentro de la enseñanza de la iglesia. No porque nos ciñamos específicamente a eso y le demos solamente a eso, desatendiendo lo otro, no. Pero siempre, como el yelmo de la salvación, nos colocamos eso justamente porque eso nos da la paciencia, el poder, la alegría, el gozo de transitar por esta vida hasta ese momento de la glorificación. Pero si nosotros hoy día hablamos con las personas en general, cristianos estoy hablando, ¿no es cierto? No tienen en su mente tan inmediato el tema de la glorificación, del rapto como esperanza, independiente que sea hoy, mañana, en 10, en 20 o en 50 años más, no lo sabemos, ¿no es cierto? Pero nuestra generación nos ha tocado esta época como turno para velar y orar. Y estamos fallando en eso. Y estar preparado. Estar preparado. ¿Por qué? Porque estamos tan distraídos creyendo que las cosas de alguna manera están sucediendo para mejor, entre comillas, ¿no es cierto? Y que empezamos como a tener una visión muy optimista del mundo, ¿no es cierto? Claro. Y esa concepción optimista del mundo hace que comencemos a perder de vista la razón por la cual estamos aquí y la esperanza verdadera que tenemos nosotros. Entonces, es muy importante eso, porque lo primero que aquí este siervo malo hace es justamente decir: mi señor se está demorando mucho, capaz que ni venga. Claro. ¿No es cierto? Y ya empieza eso a generarte una forma de pensar que la vemos inmediatamente plasmada en los versículos siguientes. Que es como siempre ocurre en el pecado. El pecado siempre ocurre primero en la mente y después vienen las consecuencias, los actos. Así como, por ejemplo, en el caso del mismo Génesis, digamos, dice de que primero la serpiente le dijo una mentira a Eva, el padre de mentira le dijo una mentira. Esta también es una mentira. El Señor tarda en venir. Esa es una mentira que a todo cristiano en algún momento le va a llegar un dardo del enemigo, ¿cierto? Pero que si es recepcionado por nuestra mente, por nuestro corazón, como que, oye, en realidad es así, obviamente las consecuencias de eso es que vamos a llevar en práctica otras cosas. En este caso, versículo 49 dice: comienza a golpear a sus consiervos. Sus consiervos son aquellos que tienen el mismo Señor, digamos. Exactamente. Entonces son aquellas personas, y va totalmente en contra de los mandamientos de Dios, que dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, corazón, con toda tu fuerza, ¿cierto? Con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí dejas de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Porque empiezas a golpear a tus consiervos y después te pones a comer y a beber con los borrachos, ¿cierto? Empiezas a actuar como no corresponde que tú actúes. ¿Y eso por qué? Porque aceptaste esta primera mentira. Exactamente. El Señor tarda. Exacto. Y esa mentira, esa mentira lleva a una convicción más profunda, que es que no va a volver. Que no va a volver. Y por eso es que las personas comienzan, en este caso, ¿no es cierto?, pierden todos los niveles de contención. Pierden la esperanza. Exactamente. Lo primero es que empiezan a violentarse con sus pares, si es que estos pares en algún momento determinado, y la razón por la que los golpearon seguramente corresponde al hecho de que habían algunos que dijeron: oye, no, el Señor puede llegar en cualquier momento. Y lo que hacen ellos, en vez de tomar esa advertencia y volverse al camino correcto, comienzan a golpear a estas personas, tal como lo hicieron con los profetas y con todos, que advertían de lo que venía, ¿no es cierto? Y sin embargo, la nación pecadora, en este caso de Israel, o desviada, lo que hacía era matar a los profetas. Este es el mismo modelo, justamente por la mentira satánica, como tú bien lo expresabas, a partir del Jardín del Edén en adelante, ¿no es cierto?, que es la forma como Satanás opera, ¿no es cierto?, y cómo es que comienza a meter estas falsas ideas en la mente del mismo pueblo de Dios. Versículo 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. El Señor va a venir, sí o sí. Y eso, como decías tú, Carlito, son profecías que, a ver,
hace varios programas atrás hablábamos nosotros que esto comenzó con una profecía que hizo Jesús sobre el templo, y dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y hablábamos ahí que esas eran en el fondo las credenciales de Jesús como profeta. Él demostró que algo tan irracional como la profecía que él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿cómo es posible? Si este es un templo gigantesco, son toneladas, pero cientos de toneladas cada piedra, y me va a decir que no va a quedar piedra sobre piedra, y vimos que efectivamente así fue. Esa profecía de corto plazo que dio Jesús al principio de este texto es para demostrar la profecía a largo plazo, que es su segunda venida. Por lo tanto, Jesús va a venir, ya lo demostró a través del cumplimiento de la profecía del año 70. Pero dice que cuando llegue nadie lo va a esperar, va a pillar a este siervo haciendo lo que no debe, no estaba nivelando, no estaba preparado, y por lo tanto, dice versículo 51, lo castigará duramente. Palabra que en griego es dicotomeo, como dicotomía, por así decir, que quiere decir partir por la mitad. Ese era un tipo de castigo del Antiguo Testamento que era horroroso entre los hebreos y varios pueblos, digamos, y que también en el Antiguo Testamento se menciona esa palabra referente a los sacrificios que habían de hacerse, que debían, a los animales se partían por la mitad, ¿cierto? Y tú tenías la espaldilla derecha, la espaldilla izquierda, etcétera. Pero aquí, por eso la Reina Valera dice, lo castigará duramente, pero en el fondo lo va a partir por la mitad. Exacto. Va a ser un juicio, pero terrible, digamos. Nuestro Señor es un Dios santo, perfecto y justo, que va a aplicar toda la justicia y va a ser una pena durísima, digamos. Una ira justa. Así es. Bueno, también dice, ¿no es cierto? Estaba buscando un pasaje en la carta de Pedro, pero también dice este pasaje que estamos viendo, que parte de ese castigo, ¿no es cierto?, será que, o mejor dicho, en ese momento también, se revelará algo que es una realidad en toda iglesia cristiana. En toda iglesia cristiana existe gente que asiste, que puede que se identifique con Cristo, puede que esté de acuerdo con muchas de las cosas, ¿no es cierto?, que participe, todo esto. No es nuestra función hacer un juicio sobre las personas, pero entender que aún dentro de la misma iglesia del Señor existen personas que se dicen cristianas, pero que no lo son en verdad, y por eso es que usa la palabra lugar con los hipócritas. La palabra hipócritas, ¿no es cierto?, hace alusión al hecho de una actuación. De tener una máscara en sí. De tener una máscara, ¿no es cierto? Por lo tanto, son definitivamente este siervo malo, es un instigador dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y este instigador, por eso es que golpea a los otros consiervos, que obviamente se van a levantar y van a decir, oye, no, el Señor va a volver, debemos seguir velando. Entonces, este es una persona que dice ser cristiano, pero no lo es. Y entonces Dios, en su juicio, en este terrible juicio de partirlo en dos, ¿no es cierto?, además lo va a colocar con los hipócritas. Entonces, con aquellos que parecían probablemente o se decían, pero no lo son. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo esto son personas que dicen ser cristianas. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y una de las características más grandes de los no cristianos, pero que se dicen cristianos, y sobre todo los liderazgos y todo esto, es justamente lo que dice el versículo 48. Tarda en venir, o peor aún, hoy día muchos dicen que no va a venir, ¿no es cierto? O que ya está entre nosotros, no sé cómo sucede eso, pero tarda en venir. Y cuando dicen tarda en venir, apela a la naturaleza propia del ser humano, que, sobre todo si somos chilenos,
nos dicen plazo máximo 30 de septiembre. El 29 o el 30 en la mañana estamos todos en la fila, ¿no es cierto? Con una aglomeración gigantesca. Porque es haciendo así, el trámite que teníamos que hacer. Que teníamos 6 meses para hacerlo. Entonces, claro, cuando dice tarde en venir, inmediatamente genera eso. Ese soltar la rienda, ese relajarse, ese decir, me saco el casco. Dejar de velar, dejar de estar preparado. Exactamente. Entonces, perdón, cuán importante es entender que una de las señales de los falsos maestros, que nos dice la segunda carta de Pedro, que quería solamente recordar, segunda de Pedro 3, 1 al 3, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, les estoy advirtiendo, estoy hablando de ese entendimiento para que sea limpio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Está hablando del pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando las personas comienzan a hacer de la escritura algo retrógrado, decir no es tan así, no es tan asá, o eso era en otra época. No, dice, antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento, los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles, certificando como palabra de Dios ambos testamentos. Sabiendo primero esto, aquí está, muy similar a lo que dice el pasaje que estamos examinando, que en los postreros días vendrán burladores andando con sus propias concupiscencias, diciendo, fíjese, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está su advenimiento? Entonces es una estrategia antigua de Satanás, ¿no es cierto?, de desanimar, incitar a dejar de velar. ¿Y cómo lo hace? Utilizando sus propios agentes infiltrados, estos hipócritas que se encuentran dentro del pueblo de Dios, con la función de generar, ¿no es cierto?, un espíritu y una vivencia sin velar, ¿no es cierto? Entonces cuando tú dices, velad, orad, el regreso del Señor viene, el Señor viene, entonces tú dices, bueno, sí, pero tanto el Señor viene, si hay que vivir, pues si ¿te das cuenta? Sí. Entonces como que si uno dijera, el Señor viene, no hagas nada, no, sino que velad hasta el último día que el Señor nos da en tu trabajo, en tu familia, vivir buscando la santidad, vivir dando gloria a Dios, haciendo todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Entonces, pero esta gente dice, no, pero ¿cómo tanto esto? El Señor viene, o sea, usted lo único que piensa es que el Señor viene. Bueno, claro, pero si no, es la razón. Pero si no viene durante tu vida, está la muerte de los seres humanos, que uno puede morir en cualquier momento. Exactamente. Digamos. Entonces ahí, uno por eso, solamente por manga. por solo eso, uno ya debiera estar velando y debiera estar preparado en todo momento. Mira, yo puedo tener diferencias, algunas cosas de enfoque, con un hermano al cual del cual recibí mucho también, un hermano conocido, un pastor, el pastor Gigi Ávila. El pastor Gigi Ávila fue un pastor pentecostal, ¿no es cierto? Y él, su predicación durante los 50 o más años de ministerio, él predicó el regreso del Señor, el rapto y el llamado a vivir una vida de santidad, ¿no es cierto? Y velando. Era una palabra que él usaba mucho, velando, ¿no es cierto? Que está en la Escritura, por cierto. Y él ya partió a la presencia del Señor. Él no vio ese rapto, pero claro, murió predicando y llamando a la gente a que viviéramos nosotros velando ese rapto. Entonces Pablo habló del rapto. Y ellos partieron. Por eso es que dice que muchos de ellos, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento en cuestión, pero usando un poco la analogía, ¿no es cierto?, saludaron de lejos. O sea, ellos fueron ahora a la presencia del Señor, por cierto, pero predicaron y predican acerca de este regreso del Señor por su iglesia, que llamamos nosotros el rapto, que nos tiene que hacer vivir de una manera en que realmente estemos velando, orando, preparándonos, porque el Señor, nuestro Señor, va a llegar en cualquier momento. Y va a venir a cobrar y a pedir cuentas, digamos. Y eso es a toda la humanidad. Fíjate que un muy buen resumen, para darle un cierre ya a esto, está en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículos 2 al 11, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Vamos al último corte? Así es, vamos a la última alabanza y regresamos. Ya regreso. Bien, estamos de regreso y principalmente para despedirnos el día de hoy. Ha sido una jornada, como todas, ¿no es cierto?, muy enriquecedora, junto a mi hermano Andrés y a Pablito en la sala de sonido. Y bueno, animarle, como siempre, que usted siga escudriñando la Escritura, aprendiendo, y sobre todo si es un hijo de Dios, le animamos y le exhortamos en el Señor a velar y orar. Misma exhortación que es para nosotros. El hacerla a nosotros nos significa también que ponemos esta misma palabra sobre nuestra vida, porque todos somos consiervos, ¿no es cierto? Y eso significa que debemos estar velando y orando, porque nuestro Señor puede venir en cualquier momento. Así es. Así es que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.